Vamos a arrancar con la unidad 9. Recuerden que venimos trabajando con muestreo ya. Capítulo 8, empezamos todo lo que es muestreo. Distribuciones de la media, de la proporción. ¿Sí? Vimos también, o subí material de distribución de la varianza, me parece también ya. Recuerden que ahí también tienen varias técnicas de selección de muestras. Así arrancamos de lleno ya con muestreo. Aviso para los que no sepan, por las dudas no se hayan enterado, ya tienen material subido en cuanto al instructivo del trabajo práctico, que es el tercer parcial, ¿no? Ya está puesto en autogestión, así que pueden descargarlo, revisar bien todas las indicaciones. Está bastante claro, pero tienen que seguir muy bien las indicaciones que tienen, así que lean profundamente las indicaciones, la forma del trabajo, cómo van a trabajar, cómo se presenta, etcétera, etcétera, ¿no? Si no me equivoco, son 2 archivos, un archivo con el instructivo y otro archivo con el enunciado del trabajo, ¿sí? Así que allí tienen para verlo bien. Tienen prácticamente un mes de trabajo, si no me equivoco, la primera fecha de entrega es el 25 de junio, por allí más o menos, una entrega grupal. Y luego tienen una segunda parte individual en la plataforma Moodle, o sea que lo están terminando el trabajo en 2 etapas, ¿no? Una primera entrega grupal y luego una jornada donde se hace el trabajo individual en la plataforma. Bueno, lean bien las indicaciones que tienen como para empezar el trabajo, ¿no? Recuerden que se tienen que formar grupos, mandar los grupos a la casilla de correo de la cátedra, etcétera, etcétera. Lean bien. Bueno, arrancamos con estimación de parámetros, capítulo 9. Profe, disculpe. La estimación de parámetros o estimación estadística es una de las herramientas fuertes que se usan en la inferencia estadística. La otra la van a ver en el capítulo 10, que son las pruebas de hipótesis. Ya hemos dicho varias veces que en las investigaciones se trabaja con muestras, es decir, no trabajamos con la población completa. Por lo tanto, si uno no trabaja con la población completa, los parámetros no los podemos calcular. Es decir, la media de una población, la varianza de una población, la desviación estándar de una población, la proporción de una población, que son los parámetros que ustedes conocen, seguramente no se podrían calcular porque no estamos trabajando con toda la población. Es decir, si yo quiero trabajar y calcular la verdadera nota promedio de todos los alumnos que cursan estadística en este año, y bueno, tendré que recolectar la nota de todos los alumnos que cursan este año. Es decir, trabajar con toda la población. ¿Qué se suele hacer? Bueno, al trabajar con muestras, lo que se puede hacer es una aproximación a ese valor del parámetro. Y a eso se lo conoce como estimación de parámetro o estimación estadística. Es decir, vamos a estimar, vamos a aproximar al valor del parámetro. Seguramente este procedimiento produce algún tipo de error. Bueno, ese error lo vamos a ver como que se llama error de estimación. Es decir, recuerden que ya en el capítulo anterior hemos visto, por ejemplo, que la media de la muestra es una variable aleatoria. Entonces, si yo trabajo con una muestra, la media me puede dar un valor que sea diferente a la verdadera media poblacional MU. Seguramente va a ser diferente, es raro que coincida, pero bueno, puede dar un valor muy diferente, como puede dar un valor muy próximo. Es decir, la media muestrales, por ser variable aleatoria, me puede dar diferentes valores. Obviamente que vieron una relación que decía que el promedio de todas las medias muestrales sí coincide con MU. Es decir, ustedes vieron una primera relación la semana pasada, que la demostrábamos, que la esperanza de X barra sí era igual a MU. Bueno, vamos a continuar con ese tema, ¿no? Porque ahora vamos a ver una propiedad que cumple con eso. Entonces está claro entonces que al no trabajar con la población, lo que vamos a hacer es estimar los valores de los parámetros. Y vamos a ver que hay 2 tipos de estimaciones. Una llamada estimación puntual y otra llamada estimación de intervalos o estimación por intervalos. Son 2 tipos de estimaciones. Una es muy simple, muy básica, y sobre esta básica se toma como base
para luego hacer la estimación por intervalos, ¿sí? Vayan también viendo la simbología que vamos a ir manejando. Fíjense que allí tienen que Tita con un sombrerete, ¿sí? Con ese sombrerete que tiene arriba, simbólicamente significa estimador. Los estimadores, recuerden que son valores muestrales, ¿sí? Los estimadores son valores muestrales. En cambio, vamos a llamar Tita solo, Tita sin el sombrerete, genéricamente cuando querramos hablar de un parámetro. Es decir, el Tita es un parámetro y el Tita con un sombrerete significa estimador. Entonces, cada parámetro tiene su mejor estimador, ¿sí? Tiene su mejor estimador. No es que yo vaya a estimar una media poblacional con cualquier parámetro, con cualquier estimador. Tengo que utilizar el mejor estimador. Lo mismo pasa con los otros parámetros. Entonces, para considerarse un buen estimador, se deben cumplir una serie de propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, una primera propiedad se llama propiedad de insesgabilidad, que dice que todo buen estimador debe ser insesgado. ¿Qué significa esto de la insesgabilidad? Bueno, es la relación que hacíamos referencia recién. La esperanza del estimador debe ser igual al parámetro. Fíjense que ahí lo tienen en símbolo, ¿no? La esperanza del estimador igual al parámetro. Fíjense en que esa propiedad ya la demostramos en el capítulo anterior, porque, por ejemplo, vimos que la media de la muestra cumple esa propiedad, ¿no? Ya que la esperanza de la media muestral es igual al parámetro mu. Esa relación la vimos en ambos muestreos, muestreo con reposición y muestreo sin reposición. Bueno, eso significa la insesgabilidad. Entonces, lo que les decía recién, la media de la muestra puede asumir diferentes valores, ¿sí? Puede ser un valor muy cerquita al parámetro, a la verdadera media, o puede ser bastante alejado. Pero si yo tomo todas las muestras posibles, recuerden lo que vimos en la clase pasada, todas las muestras posibles se daba con n a la n o con el combinatorio de n en n, según cómo era el muestreo. Entonces, si tomo todas las muestras y calculo la esperanza de la media, habíamos demostrado que era igual a mu. Entonces, cumple con esa propiedad de insesgabilidad. Cuando se quiere estimar el parámetro mu, la media de la muestra es el mejor estimador de todos, ¿sí? Porque cumple las 4 propiedades que vamos a ver ahora. La siguiente propiedad que debe cumplir todo buen estimador es que todo buen estimador debe ser consistente, es decir, la propiedad de consistencia. ¿Qué significa esto? Que a medida que la muestra crece o que la medida tiende a la población, seguramente el estimador tiende al parámetro. Esto es algo lógico, ¿no? Es decir, si yo tomo muestras cada vez más grandes, si cada vez tomo muestras más grandes, seguramente la media de la muestra se va a ir acercando a la verdadera media, ¿sí? Ejemplo de las notas de los alumnos, ¿no? Si yo tomo una muestra de 10 alumnos, la media muestral me puede dar un valor por allí lejos de la verdadera media. Pero si yo voy a tomar una muestra de 10, tomo una muestra de 100 alumnos y seguramente me voy a ir acercando a la verdadera nota promedio de todo el curso. Bueno, eso significa que el estimador es consistente. La eficiencia. Todo buen estimador también debe ser eficiente. Bueno, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la variabilidad del estimador. Es decir, tiene que hacer referencia a la variación. ¿Cómo se prueba esta eficiencia? Bueno, obviamente que habría que comparar 2 o más estimadores para ese parámetro y ver cuál tiene menor variación. El que tiene menor variación quiere decir que es más eficiente que el otro. Por ejemplo, si yo quiero estimar un parámetro mu, o sea, quiero estimar la media de una población, y alguien podría proponer la media muestral como estimador, pero por allí a otro se le ocurre poner la mediana. Es decir, bueno, yo uso la mediana como estimador. ¿Qué pasa? Para comparar la eficiencia, obviamente que habría que calcular la variación de ambos. La variación de la media y la varianza de la mediana. Bueno, la varianza de la media ya la vimos en la clase pasada, que fue la segunda relación cuando dijimos que la varianza de la media era igual a la varianza poblacional sobre el tamaño muestra. La varianza de la mediana, ustedes no la conocen, no la han visto, pero la varianza de la mediana es lo mismo que la relación anterior, nada más que hay que multiplicar por pi sobre 2, ¿sí? Entonces, al multiplicar por pi sobre 2,
llegó a un valor más grande de variación. Si usted compara la variación de la media con la variación de la mediana, le va a dar más grande la variación de la mediana. Por lo tanto, la media tendría menor variación. Eso significa que es más eficiente que la mediana para estimar mu. ¿Y la suficiencia? ¿Qué dice la suficiencia? Bueno, la suficiencia dice que todo buen estimador también tiene que ser suficiente. Y esto significa que use la mayor información posible de la muestra, o toda la información posible de la muestra. Fíjense que para calcular la media de la muestra, yo trabajo con toda la información de la muestra, porque trabajo con todas las observaciones. En cambio, para calcular una moda, podríamos decir que la moda puede ser otro estimador, pero bueno, habrá que ver si esa moda es suficiente. La moda sería insuficiente. ¿Por qué? Y porque no utiliza toda la información de la muestra. Recuerden que la moda es el valor de mayor frecuencia, ¿sí? Entonces no usa toda la información de la muestra. Entonces la moda sería un estimador insuficiente, así como la mediana podría ser un estimador ineficiente, ¿sí? Entonces queda claro que la media muestral, para estimar este parámetro mu, es el mejor estimador de todo porque cumplen las 4 propiedades, ¿sí? ¿Se entendieron estas 4 propiedades? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para revisar? Bueno, fíjense en que allí tienen una tablita. Si hay preguntas, por favor me paran, me dicen, habilitan el audio y me paran. A ver en el chat si hay algo. No, vamos bien. Bueno, fíjense que ahí tiene una tablita donde tenemos 4 parámetros, que son los que ustedes normalmente ya conocen: la media de una población, la proporción de una población, la varianza poblacional y la desviación estándar poblacional. Recuerden que los parámetros son medidas únicas y constantes, ¿no? No cambian. Estoy trabajando con toda la población. Al lado tenemos cuáles son los mejores estimadores para cada uno de esos parámetros, ¿sí? Entonces, la media de la muestra es el mejor estimador de mu, la proporción de la muestra es el mejor estimador para la proporción poblacional, la varianza muestral corregida es el mejor estimador para la varianza poblacional, y la desviación muestral corregida es el mejor estimador para la desviación estándar poblacional. Recuerden que cuando digo varianza muestral corregida, es la que utilizamos en inferencia estadística, que en la fórmula de cálculo, en el denominador va dividida por n-1, ¿no? Es decir, a partir de inferencia estadística, sí o sí se trabaja con la corregida, es decir, con la varianza muestral corregida o con la desviación estándar muestral corregida. En el capítulo 1, cuando vimos la parte descriptiva, recuerden que la fórmula a veces venía dividido n, no dividido n-1, entonces aquella varianza la llamamos varianza muestral sin corregir. Bueno, recuerden que a partir de la parte de muestreo, es decir, ya de la inferencia estadística, la que se usa es varianza muestral corregida. Seguramente la mayoría de los software ya trabajan con esta fórmula de varianza muestral corregida, ¿no? Bueno, por supuesto que estos estimadores, por ejemplo, la proporción muestral, también cumplen las propiedades, ¿no? Nosotros pensemos en la insegabilidad. Nosotros en la clase pasada también demostramos que la esperanza de la proporción muestral era igual a la proporción poblacional. Cuando hicimos la distribución de P, demostramos esa primera relación. Y en el caso varianza también se daba que la esperanza de la varianza muestral corregida era igual a la varianza poblacional. Con lo cual, como estarán viendo, estos estimadores también cumplen esas propiedades que dijimos recién. Es decir, ya están demostradas las propiedades. Ustedes tienen que saber cuál es el mejor estimador para cada parámetro. Pero por supuesto que tienen que conocer de qué se tratan las propiedades. Bueno, vamos al tema de las 2 formas de estimación. Yo recién dije que había 2 tipos de estimación. Una que llamábamos puntual. Voy a agrandar un poquito para que vean el cuadro de la derecha, por las dudas les interese. La estimación puntual, ¿en qué consiste? La estimación puntual consiste en obtener un valor puntual de la muestra, es decir, tomar un valor puntual, una observación puntual de la muestra. ¿Y cuál observación va a ser? ¿Cuál valor vamos a tomar de la muestra? Bueno, el valor del estimador.
Entonces vamos a usar ese único valor como aproximación al parámetro, ¿sí? Entonces eso quiere decir que estamos haciendo una estimación puntual. A ver, un ejemplo básico y rápido. Yo tengo una población de todo el curso DOCA 1 y quiero estimar la nota promedio. Bueno, como quiero hacerlo rápido y no tengo demasiado tiempo, agarro una pequeña muestra de 20 alumnos, calculo la nota promedio de esos 20 alumnos, entonces calculo X barra, la media muestral de esa muestra, y utilizo ese valor como estimación del parámetro. Es decir, supongamos, la media de la muestra me dio 6, ¿sí? Entonces, ¿puedo decir la verdadera nota promedio del curso es 6? No, no puedo decir eso, porque no estoy calculando la verdadera nota promedio. Lo que sí puedo decir es, se estima que la verdadera nota promedio es 6. O un valor aproximado a esa nota promedio verdadera sería 6. Es decir, nunca digan la verdadera media vale tanto, porque no estamos trabajando con toda la población, estamos trabajando con una muestra, por lo tanto estamos haciendo una estimación, ¿sí? Quede claro eso, ¿no? Entonces estamos utilizando esa media muestral como aproximación al parámetro, por eso se le llama estimación puntual. Un solo valor, un punto de la muestra. En cambio, en la otra estimación, bueno, lo mismo pasaría con la proporción, ¿no? Les cambio el ejemplo para la proporción. Quiero estimar la verdadera proporción de aprobados del curso, es decir, quiero estimar P mayúscula, ¿no? Proporción poblacional. Los éxitos son los aprobados, entonces quiero estimar la verdadera proporción de aprobados. ¿Qué hago? Tomo una muestra y calculo la proporción muestral. Entonces, en base a ese valor, supongamos que tomé una muestra de 20 y me dio que la proporción vale 0,40, bueno, podré decir, se estima que la verdadera proporción poblacional es 0,40. Es decir, nunca digan vale tanto porque no la estamos calculando el parámetro, sino que lo estamos aproximando, estamos estimando. Y así sucesivamente con los otros parámetros, si tomo una muestra y obtengo el valor del estimador. Eso se llama estimación puntual. Ahora, la otra estimación, y es que la que más se utiliza, esperen que voy agregando más gente, ¿sí? Bueno, la otra estimación, que es la que más se utiliza, se la conoce como estimación por intervalo o estimación de intervalos. Es decir, en esta estimación nos basamos en la estimación puntual, pero no obtenemos un solo valor, sino que vamos a obtener dos valores llamados límite inferior y límite superior del intervalo, ¿sí? Y en los que suponemos con cierta confianza, ya les aclaro toda la confianza, va a estar ubicado el parámetro. Por eso simbólicamente, fíjense que en la parte de arriba, la parte textual, dice límite inferior, menor, tita, menor, límite superior. Eso significa que nosotros vamos a encontrar dos valores llamados límites en los que confiamos va a estar ubicado el parámetro, ¿sí? Bueno, a nivel probabilidad, fíjense que más abajo tienen que dice la probabilidad de que el parámetro esté entre esos dos valores igual a 1 menos alfa. Bueno, ese 1 menos alfa se llama nivel de confianza, ¿sí? Nivel de confianza, grado de confianza, coeficiente de confianza. Es una probabilidad, obviamente que va a ser un valor entre 0 y 1, y generalmente es una probabilidad alta, porque es la confianza con la que nosotros queremos trabajar a la hora de hacer la estimación. Y normalmente uno quiere tener confianza alta, no quiere tener una baja confianza, sino una alta confianza. Entonces van a ver que valores muy usados, en los ejercicios que ustedes tengan seguramente, son 0,90, 0,95, 0,99, son prácticamente los tres valores más usados como nivel de confianza, es decir, trabajamos con confianzas altas, ¿sí? Como estamos trabajando con muestras, nunca tenemos certeza 100%, es decir, que no tenemos una confianza generalmente del 100%. Sí tenemos confianza alta, 99%, 95%, 90%. Por supuesto que el complemento de la confianza se llama riesgo.
y lo vamos a llamar alfa. O sea, si 1 menos alfa es la confianza, alfa es el riesgo. Entonces, el riesgo generalmente es una probabilidad baja. Si la confianza fuera el 95%, obviamente que el riesgo es su complemento, el 5%. Si la confianza fuera el 90%, obviamente que alfa valdría 0,10, o sea, el complemento. Recuerden que generalmente es una probabilidad y se pone valores entre 0 y 1, lo que pasa es que muchas veces se lo expresa en forma de porcentaje y se lo multiplica por 100, ¿no? Bueno, como verán, entonces 1 menos alfa sería el nivel de confianza. A los límites de confianza o del intervalo se lo llama, por ejemplo, LI o LS, o una sub I y una sub S, como quieran llamarlo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se calculan esos valores, ¿sí? Entonces nosotros vamos a obtener dos valores en los que confiamos va a estar ubicado el parámetro. A ver, ejemplo con el caso de recién. Yo quiero estimar la verdadera nota promedio del curso, es decir, de toda la población, y voy a calcular dos valores, obviamente que voy a tomar una muestra, y voy a calcular dos valores. En los que confío va a estar ubicado el parámetro. Supongamos que ese valor límite inferior, no sé, por ejemplo, el límite inferior es 5, y el límite superior me dio 7, bueno, yo podría decir con un 95% de confianza, si trabajo con esa confianza, con un 95% de confianza, la verdadera nota promedio estaría entre 5 y 7, es decir, me estoy tomando un intervalo para aproximar el valor del parámetro. Por supuesto que repito lo mismo que dije al principio, ¿no? Uno trabaja con confianza alta. No quiere decir que no se puede equivocar. Siempre hay un riesgo de que la estimación sea incorrecta. Se supone que ese riesgo va a ser bajo porque la probabilidad alfa está siendo baja, ¿sí? Bueno, ya vamos a ir viendo las relaciones que hay en cuanto al tamaño de la muestra, la confianza, el riesgo, etc. Bueno, de eso se trata la estimación por intervalo, es decir, obtener dos valores. A ver si hay alguna pregunta. Sí, se expresa como un valor más o menos una diferencia, que ahora le saco bien esa duda porque ahora sí vamos a entrar ya de lleno a trabajar en la estimación de cada parámetro. Lo que le quería decir era algo conceptual, entonces ahora sí vamos a trabajar con la estimación de algunos parámetros y arrancamos con la estimación de la media poblacional, como están viendo ustedes allí. Bueno, en la estimación de la media poblacional, en el apunte de ustedes que tienen de la cátedra, seguramente estamos hablando de lo que veamos de ahora en adelante ya corresponde a la estimación por intervalo, ¿sí? Vamos a desarrollar ahora estimación por intervalo, ¿sí? Entonces, en el apunte de cátedra y en muchas bibliografías, seguramente para estimar la media pueden tener tres casos, ¿sí? Algunas bibliografías la dividen solamente en dos casos. Ya aclaro esto de los tres casos y de los dos casos. Entonces, un primer caso sería el que presentamos a continuación. Recuerden que por teorema central del límite, que vimos en el capítulo anterior, se decía que cuando la varianza es conocida y finita, cuando hablamos de varianza conocida, generalmente se hace referencia a la varianza de la población, ¿sí? Poblacional, varianza poblacional. Entonces, si la varianza poblacional es conocida y finita, dijimos que la media de la muestra tiene distribución normal, ¿sí? Es por eso que en este primer caso que estamos viendo, vamos a aplicar este estadístico que ustedes tienen allí, que dice Z igual a X barra menos mu sobre desviación sobre raíz de n. Recuerden que cuando vimos teorema central del límite, vimos esa formulita, y si profundizamos un poquito más esa formulita, recuerden que en el denominador iba la desviación de la variable, o sea que la desviación de X barra, nada más que la desviación de X barra dijimos que era igual a la desviación poblacional sobre raíz de n, entonces reemplazábamos el denominador por esa relación, ¿no? En vez de poner desvío de X barra, pongo directamente la relación que dice que es desviación estándar poblacional sobre raíz de n. Entonces, de esa forma, la media de la muestra la transformo en una Z y se puede aplicar distribución normal
y usan la tabla que ustedes ya conocen de la normal estándar, ¿sí? Bueno, este sería un primer caso. Entonces esa formulita, recuérdenla bien, porque es base para todo lo que vamos a ver ahora. De ahí sale todo. No es que se tienen que aprender muchas fórmulas de memoria, sino que de acá van a salir las 2 o 3 formulitas que vamos a aplicar en este tema, ¿sí? Bueno, acá le hago un desarrollo. A continuación tienen un desarrollo para encontrar los límites del intervalos. La persona que me preguntó recién por el chat me hizo una pregunta que decía que si los límites obviamente tenían que ver con un estimador más o menos una diferencia. Obviamente que los límites los vamos a calcular de esa manera. Si se fijan allí en la simbología, primero está puesto en valores de z, fíjense en que está puesto en valores de z, la misma simbología que tenían antes, la probabilidad de que z esté entre 2z, uno negativo y uno positivo, va a ser igual a 1 menos alfa. Recuerden que eso significa la confianza. Bueno, en el siguiente desarrollo reemplazo z por su igual, x menos mu sobre la desviación raíz de n, y fíjense, me detengo allí, fíjense de qué estamos tratando de estimar nosotros, para nosotros. ¿Por qué estamos haciendo este procedimiento? Porque queremos estimar la media poblacional. Entonces lo que habría que despejar de esa formulita que tienen allí al medio sería mu. Entonces para despejar mu, lo que está en el denominador lo tengo que pasar multiplicando a z. Fíjense que en el próximo desarrollo de abajo ya queda totalmente despejado mu. Por supuesto que el despejar mu, paso x barra para ambos miembros, para la izquierda y para la derecha, y paso el denominador de z también para la izquierda y para la derecha. Entonces el límite inferior, fórmula final para calcular el límite inferior para una estimación de media poblacional en intervalo de confianza, se obtiene haciendo el estimador x barra menos z veces la desviación sobre raíz de n. De esa manera se calcula el límite inferior. ¿Cómo se calcula el límite superior? De la misma manera, nada más que al estimador, es decir, a x barra, le sumamos z veces el desvío sobre raíz de n. Entonces, queda allí, al final, puesto los dos límites. Límite inferior, límite superior, en los que confiamos, ¿sí? En los que confiamos va a estar ubicado el parámetro mu. Fíjense en que cuando digo confiamos, es porque ahí a la derecha aparece ese 1 menos alfa, ¿no? La probabilidad. Gráficamente, bueno, obviamente que si trabajo con z, recuerden que al trabajar con z la media vale 0. Recuerden que esta distribución es simétrica, por lo tanto va a haber un z positivo y el mismo z a la misma altura del otro lado va a ser negativo. La confianza es una probabilidad alta, gráficamente se la pone en el medio, y como es una probabilidad alta, seguramente el área es grande, ¿sí? Y el complemento se distribuye en dos partes iguales. Recuerden que esto es normal. Entonces el alfa, que se llamaba riesgo, queda distribuido en dos partes iguales en los extremos. Alfa sobre 2 para un lado y alfa sobre 2 para el otro. Por supuesto que si la confianza, por ejemplo, fuera, no sé, 0,90, un ejemplo, ¿no? El área central valdría 0,90 y por supuesto que en cada extremo tendría 0,05 de cada lado, ¿sí? Con lo cual completamos probabilidad total 1. Bueno, eso sería en cuanto a la gráfica de Z. Fíjense en que vamos a llamar error de estimación. Yo recién les dije, hace un ratito les dije, que cuando uno trabaja con estos procedimientos, nunca trabaja con certeza, es decir, puede haber errores. Bueno, ese error se lo conoce como error de estimación. Si se fijan, no en la formulita que tienen al principio, sino un poquito más abajo, donde está el texto del medio, dice el error de estimación. Bueno, ahí tienen lo que es conceptualmente el error de estimación. El error de estimación es la diferencia que hay entre el estimador y el parámetro, ¿sí? En este caso el estimador es x barra y el parámetro es mu. Entonces la diferencia entre estos dos valores se lo conoce como error de estimación. Ahora bien, si yo les digo a ustedes, el error de estimación ¿se puede calcular de esta manera, haciendo x barra menos mu? Y seguramente que no, porque no conocemos mu. Para eso lo estamos estimando. Porque si uno conociera cuánto vale mu,
y no hace ninguna estimación, ya conoce el verdadero valor y listo. Entonces, al error de estimación no lo vamos a obtener de esta manera. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, de la siguiente manera. Ustedes piensen, vuelvo a la formulita de arriba, a la fórmula de Z. Fíjense en qué tenemos en el numerador de Z. En el numerador de Z tenemos la diferencia entre X barra y mu, o sea, el estimador menos el parámetro. O sea que ese numerador lo podemos reemplazar por E. E significaría el error. Entonces, si yo despejo E, obviamente que lo que está en el denominador pasa multiplicando a Z. Bueno, es lo que estamos haciendo acá abajo. Fíjense que me queda Z veces la desviación sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, para encontrar los límites, si volvemos a los límites, fíjense en la fórmula de los límites, al estimador le sumamos y le restamos el error de estimación. Se lo restamos para el límite inferior, se lo sumamos para el límite superior. Quiere decir que ¿cuál es la estructura genérica de un límite? Bien, la estructura genérica de un límite va a ser el estimador más menos el error de estimación. Obviamente que el límite inferior lo resto y el límite superior lo sumo. Entonces, el error de estimación lo podemos obtener de esa manera. Entonces, al calcular el límite, ya están calculando el error de estimación, porque es lo que están sumando y restando. ¿Se entendió? ¿Queda claro? ¿Preguntas? A ver, voy al chat. No entendí. A ver, ¿qué parte no entendió? ¿Del error de estimación? Bien, a ver. Yo dije en la formulita de Z, arriba, ¿sí? Fíjense que en el numerador de Z, dice media muestral menos mu. Bueno, eso genéricamente sería el estimador menos el parámetro. Eso conceptualmente se lo conoce como error de estimación. Es decir, la diferencia entre el estimador y el parámetro se lo conoce como error de estimación. Entonces, si en esa misma formulita que están viendo allí, reemplazamos media muestral menos mu, lo reemplazamos por la letra E, que significa error de estimación. Lo reemplazamos por la letra E. Y yo le pido, despejen E, ¿a qué sería igual E? Obviamente que lo que usted tiene en el denominador pasa multiplicando al otro miembro. De esa manera despejaría E. Bueno, si pasa multiplicando al otro miembro, quiere decir que me quedaría en el otro miembro, me quedaría Z veces por la desviación sobre raíz de n, todo eso igual a E. Bueno, es lo que tenemos acá abajo, ¿sí? E es igual a Z veces la desviación sobre raíz de n. Entonces el error de estimación lo puedo obtener de esa manera. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, tengan en cuenta, si quedó claro, sigo. Bueno, tengan en cuenta que para este tema también pueden aplicar ciertos software. Obviamente el Infotal lo van a aplicar en el trabajo, pero el Excel también tiene alguna función para trabajar esto, ¿sí? El Excel tiene una función llamado intervalo de confianza, algo así, pero resumido. Creo que se llama inter.confianza, algo así. Inclusive tiene dos, uno que se llama normal y otro que se llama T. Bueno, ustedes buscan el que dice normal y cuando aplican la función, en realidad lo que le está devolviendo es este error de estimación. O sea, la función le devuelve lo que ustedes suman y restan al estimador, no le devuelve el límite completo. Es decir, la función no le va a devolver el límite completo, sino que devuelve únicamente la parte que ustedes suman y restan, que sería la estimación, el error de estimación. Al menos esa es la función que tiene el Excel. Obviamente que hay software más específicos, como el Infostat, que seguramente viene más completo, ¿no? Bueno, entonces este caso que hemos visto sería el primero, es decir, ¿cuándo vamos a usar este caso? Cuando la varianza poblacional sea conocida. Cuando digo varianza poblacional, puede ser varianza poblacional o desviación estándar poblacional. Si conozco una, conozco la otra. Recuerden que la raíz cuadrada de la varianza poblacional es la desviación estándar. A ver, si ustedes tienen en un ejercicio y le dan como dato la desviación poblacional,
se supone que estamos en este caso, sería varianza conocida, ¿sí? Estamos hablando de poblacional. Bueno, ese sería un primer caso, que es el que hemos desarrollado. Vamos a un ejemplo numérico para que se entienda un poco más. Fíjense, allí tienen, dice un ingeniero, analiza la resistencia media a la compresión de concreto. Esta se distribuye aproximadamente normal, con una varianza igual a 1000, fíjense que da como dato la varianza poblacional. Una muestra aleatoria de 50 especímenes tiene una resistencia media a la compresión de 3250 psi, y se quiere trabajar con una confianza del 95%. Acá el ejemplo está trabajado con esta confianza. Bueno, en base a esos datos, ¿cómo planteamos? Bueno, ya saben cómo se calculan los límites. La media de la muestra, en este ejercicio es dato. Obviamente que en un trabajo real, ¿qué tendrían que hacer? Ustedes tendrían que tomar una muestra y calcular la media muestral. Bueno, ese sería el valor del estimador. Media muestral, que en este caso es 3250. ¿Qué le van a sumar y qué le van a restar? Bueno, al límite inferior le van a restar z veces la desviación sobre raíz de n. ¿De dónde sale el valor z? El valor z va a salir de la tabla normal. ¿Cómo entro a la tabla normal a buscar z? Y para eso tienen la confianza. Fíjense en que sí, fíjense en que la confianza que da acá es 95%, ¿no? Me voy a la gráfica de z. 95%, quiere decir que 1 menos alfa vale 0,95, es decir, el área central sería 0,95. A la izquierda tendría 0,05 de probabilidad y a la derecha tendría 0,05 de probabilidad. ¿Cómo hago para buscar el z positivo que tienen ustedes allí? Obviamente tengo que acumular todo lo que habría a la izquierda. ¿Y cuánto hay acumulado de probabilidad a la izquierda de ese z? 0,95, que es la confianza, la parte del medio, pero lo tengo que acumular la cola de la izquierda, que es 0,05. Entonces a la tabla entro con 0,95. Perdón, 0,975. O sea, 0,95 le acumulo 0,025. Entonces me queda 0,975 acumulado a la izquierda. Con esa probabilidad voy a la tabla. Si tienen la tabla a mano, se van a dar cuenta que el z que le corresponde es 1,96. Supongamos que querramos buscar el z de la izquierda, porque la tabla de ustedes trabaja con z negativo. ¿Qué tienen que conocer? Lo que hay acumulado de ese z negativo. ¿Cuánto hay acumulado a la izquierda? 0,025. Entonces, si ustedes entran con 0,025, seguramente la tabla le va a dar menos 1,96. Entonces, de esa manera se saca el valor de la tabla. Entonces, cuidado, no se entra la tabla con la confianza. Se entra con lo que hay acumulado a la izquierda de z, es decir, que si trabajan con el z a la derecha le van a acumular todo lo que hay a la izquierda, ¿sí? Y si trabajan con el z de la izquierda le acumularán todo lo que hay a la izquierda. De esa manera trabaja la tabla de ustedes. Entonces de allí es que yo tomé ese z 1,96. Por supuesto que el Excel también tiene su función para obtenerlo, ¿sí? A mano usted tiene la tabla. Bueno, fíjense en que a 1,96 lo multiplico por 31,62. ¿Qué es lo que es 31,62? La desviación estándar de la población. La varianza era 1000. Y aplicamos la raíz cuadrada, seguramente da 31,62. Trabajen con la mayor precisión posible. Por supuesto, eso dividido la raíz del tamaño de la muestra. En este caso, la muestra era de 50. Bueno, de esa manera calculamos límite inferior y límite superior. Al resolver me queda 3.241. Límite inferior, 3.258, bueno, con los decimales, ¿no? Límite superior. Fíjense que de esa manera se puede poner el resultado. Simbólicamente se lo suele expresar de esa manera. O sea, entre corchetes, límite inferior, punto y coma, límite superior. Ahora, a la hora de interpretar el resultado, porque no solamente tienen que saber calcular el intervalo, sino saberlo interpretar, siempre hagan referencia a con cuánta confianza están trabajando. Es decir, en este caso tendrían que decir, se estima con un 95% de confianza que la verdadera o el verdadero promedio de compresión de concreto estaría entre los 3.241 PSI y los 3.258 PSI. ¿Sí? Esa sería una interpretación más completa del resultado que están símbolos, ¿sí?
Esto quiere decir que seguramente, como dice allí, ¿no? Cerca del 95% de las veces que calculemos una media muestral, esta se encontrará dentro del intervalo. Por supuesto que un 5% probablemente no. A ver, un ejemplo. ¿Qué pasa si yo trabajo con toda la población? Supongamos que trabajo con toda la población porque tengo el dinero necesario, porque tengo tiempo, calculo la verdadera media y la verdadera media me da 3.300. ¿Compraría dentro del intervalo ese valor de mu? Seguramente no, porque fíjense que el límite superior es de 3.258. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Me equivoqué en la estimación? Sí, me equivoqué en la estimación, pero obviamente eso es poco probable. Recuerden que tenemos un 95% de confianza y un 5% de riesgo. Obviamente que este sería uno de esos 5 casos o de 5 intervalos cada 100 que no contendría el parámetro. ¿Se entiende la estimación por intervalo? ¿Queda claro? ¿Queda claro cómo se obtuvieron los límites? ¿La interpretación? Bueno, seguimos. En la realidad, ¿qué pasa? En la realidad yo debería ver cuál es el tamaño de muestra que se necesita tomar. Acá en el ejercicio de ejemplo, yo ya dije que la muestra que se toma es 50. O sea, por decreto puse ese tamaño de muestra. Pero en realidad debería averiguar cuál es el tamaño de muestra que se necesita tomar para hacer esa estimación. Entonces, de allí es que vamos a ver esto que se conoce como cómo se determina el tamaño de la muestra. Y hay también una formulita, y los vuelvo de nuevo a la formulita de arriba, a esta de Z, ¿sí? Z igual mu. Recuerden que eso recién lo reemplazamos por E, o sea que lo podríamos dejar reemplazado por E, ¿sí? Y fíjense que el tamaño de la muestra lo tengo en el denominador. Entonces yo de esta formulita despejo N. Saben despejar N ustedes seguramente. Bueno, al despejar N de esa formulita, por eso digo no se aprendan de memoria, tienen que saber despejar nada más, ¿sí? Así como recién dijimos que E me quedaba igual a Z veces multiplicado por el desvío dividido raíz de N. Bueno, si despejo N de esa formulita, me queda el N que están viendo en la fórmula actual, ¿sí? Entonces N me va a quedar Z por el desvío sobre el error todo al cuadrado. O como lo están viendo allí, cada miembro al cuadrado, ¿no? Cada factor al cuadrado. Entonces, por supuesto que el cuadrado aparece porque en el denominador yo tenía raíz de n. Entonces, si a n le saco la raíz, tengo que elevar todo al cuadrado. Entonces, la fórmula final del tamaño de la muestra va a ser z por la desviación sobre el error todo al cuadrado. De esa manera, voy a encontrar el tamaño de muestra para luego hacer la estimación. Fíjense en el ejemplo, ¿no? Con los mismos números de recién. ¿Qué tan grande debe ser la muestra si se quiere trabajar con una confianza del 95% y el error de estimación no supere 5? Fíjense que aquel investigador tiene que definir dos cosas. ¿Con qué confianza quiere trabajar? ¿Y cuál es el error dispuesto a tolerar? Es decir, ¿en cuánto se quiere equivocar como mucho? ¿Sí? Definir esas dos cosas, el procedimiento me dice qué tamaño de muestra debería tomar. Fíjense en que allí aplico la fórmula. Z, recuerden que para esos números Z era 1,96, recién lo calculamos, lo sacamos de la tabla normal. Recuerden que el valor Z no se saca con la confianza, ¿no? Sino con lo que he acumulado a la izquierda, ¿sí? Bueno, la desviación era 31,62 y el error máximo que estoy dispuesto a tomar es 5 puntos, es lo que me propone este nuevo ejemplo, ¿no? El error que estoy dispuesto a tolerar es 5 puntos. Entonces, al resolver eso, me da una muestra de 154. Normalmente se suele expresar n mayor o igual, no se pone igual, generalmente se pone mayor o igual. ¿Qué significa? Que como mínimo debería tomar ese tamaño de muestra. Eso es lo que me dice el procedimiento, ¿sí? Entonces el procedimiento me dice, mire, si usted quiere tener una confianza del 95% para estimar este promedio del concreto
y quiere tener una confianza del 95% y quiere que el error no supere los 5 puntos, bueno, usted tome como mínimo 154 como tamaño de muestra. Eso es lo que me dice el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? Uno, por allí puede decir, no, yo no tomo 154 y tomo menos, ¿sí? No sé, no quiero trabajar con una muestra tan grande, no tengo tiempo, es caro, trabajo con una muestra más chica. Bueno, tenga en cuenta que si usted trabaja con una muestra más chica, crece el error, puede crecer el error, ¿sí? Entonces el error ya no le aseguro que va a ser menos de 5 puntos, seguramente puede ser más grande. Bueno, eso es lo que dice el procedimiento. ¿Se entendió entonces qué significa esto de encontrar el tamaño de muestra? Es decir, en la práctica, en la realidad, uno debería primero encontrar esto y luego hacer la estimación, ¿sí? Usted a nivel ejercicio probablemente le pida hacer la estimación y la muestra sea dato, ¿sí? O puede haber de ambos casos, puede haber ejercicios donde tengan que encontrar el tamaño de muestra, luego encontrar los límites del intervalo, ¿no? Pero fíjense que están usando siempre la fórmula base de arriba, ¿no? Z igual a X barra menos mu sobre desviación sobre raíz de n y de ahí despejan. De ahí pueden despejar el error, si tienen que encontrar el error lo pueden despejar. Si les piden encontrar tamaño de muestra, despejan n. Y si le piden encontrar los límites, bueno, ya saben cómo lo vimos. Bueno, este sería un caso completito, digamos, de estimación por intervalo de mu con varianza conocida. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entendió? ¿Queda claro? ¿Algo para revisar? ¿Vamos bien? Profe. ¿Sí, alguna pregunta por chat? No veo nada por ahora. Profe. No hay audios. Se supone que vamos bien. ¿Me escuchan? Bueno, fíjense. No escuché el micrófono, no sé si no tendrá habilitado. A ver, espere. A ver, yo puede ser que lo tenga deshabilitado el altavoz mío, espere. Sí, señor. El culpable soy yo. Yo tenía volumen 0. ¿Lo escucho? Ah, ¿ahora sí? Sí, ¿lo escucho? Perfecto. No, le quería preguntar, no me quedó muy claro lo que mencionó que podía dar igual o menor y que el error iba a ser considerablemente mayor en alguna situación. Ahora aclaro eso. Bueno. Cuando uno encuentra el tamaño muestra, fíjense que hay como resultado final, yo puse igual a 154, ¿sí? En realidad no se pone igual a 154, sino generalmente se pone n mayor o igual a 154, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese mayor o igual? Quiere decir que me está dando, el procedimiento me está diciendo, como mínimo, tome 154 de tamaño de muestra. No me dice, tome exactamente 154. Me dice, como mínimo, tome 154 si usted quiere trabajar con una confianza del 95% y que el error no supere los 5 puntos. ¿Está claro? Eso es lo que me dice el procedimiento. Ahora, si yo tomo una muestra menor, vamos a suponer, yo no le hago caso al procedimiento, tomo una muestra menor, bueno, eso quiere decir que puede crecer el error. En vez de tener un error de 5 puntos, puedo tener un error mucho más grande. Eso es lo que me estaría diciendo el procedimiento. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. A lo mejor en muchos lugares usted ve n igual. Lo ideal sería que no ponga exactamente igual, sino que ponga como mínimo ese valor. O sea, de ahí en adelante. ¿Sí? Mientras más grande sea la muestra, seguramente mejor va a ser. Si le da con decimales, ojo, si le da con decimales, vea si la muestra es un valor discreto, redondeo a un valor discreto. Por ejemplo, a ver, si el resultado final fuera 154,3, directamente ponga n mayor o igual a 155. O sea, redondea el valor discreto. Si estuviéramos hablando de una muestra que asume valores discretos, por ejemplo, no sé, cantidad de personas, cantidad de empresas, o sea, no puedo particionarla, entonces toma el valor redondeado discreto. Bueno, fíjense que allí tienen un segundo caso de aplicación de tamaño de muestra que se suele hacer cuando el muestreo es sin reposición. Es decir, cuando el muestreo es sin reposición, se suele hacer como doble etapa, digamos.
Entonces se aplica la fórmula de vista recién, la fórmula vista recién, se aplica en una primera etapa, ahí se la llama n sub 0 a ese valor, y luego se le aplica una segunda etapa que se le aplique esa corrección. Es decir, de esa manera se obtiene la muestra definitiva que habría que tomar cuando el muestreo es sin reposición. Obviamente que ahí deberíamos tener en cuenta que se debería conocer el tamaño de la población, porque para aplicar esa formulita segunda deben conocer el tamaño de la población. Si no la conocemos, obviamente que no se podría aplicar, ¿sí? Como generalmente estamos viendo este primer caso, bueno, se podría aplicar, digamos, conociendo el tamaño de la población. Muchas veces en el apunte, yo no sé si en el apunte teórico de ustedes de la cátedra tienen la segunda formulita esta, pero ténganlo en cuenta, que por allí le puede aparecer en algún software, que es para el caso sin reposición. Si fuera con reposición, directamente aplican la primera y listo, ¿sí? Bueno, ahora a continuación le muestro una serie de relaciones que son lógicas, pero que la podemos ver también analíticamente con las fórmulas, ¿no? Y estas relaciones las tienen que conocer, son importantes conocerlas. Fíjense, por ejemplo, dice, ¿qué pasa cuando la muestra crece? Bueno, si la muestra crece, lógicamente que el riesgo disminuye, ¿sí? Y la confianza crece. Es algo que suena lógico, ¿no? ¿Qué pasa si la muestra decrece? Bueno, si la muestra decrece, obviamente que lo que va a crecer va a ser el riesgo y lo que va a decrecer fue la confianza. Bueno, todo eso, esas relaciones que uno las puede ver lógicamente, también la puede ver analíticamente en la fórmula, viendo qué pasa cuando el valor de n es más grande o cuando el de n es el valor más chico, y se van a dar cuenta en la fórmula analítica, qué pasa con una cosa con la otra. Ahora, comparándolo con el error. Si el error crece, cuidado con esta relación, porque a veces se confunden, ¿no? A ver, si el error crece, o sea, si yo estoy dispuesto a tener un error, más grande, el riesgo de equivocarme disminuye. ¿Está claro? O sea, disminuye el riesgo, porque cuando hablamos de riesgo estamos hablando del riesgo de equivocarnos en la estimación. Y crece la confianza por complemento. ¿Qué pasa cuando el error decrece? Y bueno, lo contrario. Si el error decrece, el riesgo crece y la confianza decrece. Dicho vulgarmente, una comparación, porque a veces se confunde con la precisión, ¿no? A ver, si yo les digo a ustedes, llevado a una estimación de las notas, de la nota del curso, si yo les digo a ustedes, la verdadera nota promedio se estima que va a estar entre 6,2 y 6,8, ¿sí? Le estoy dando un intervalo bastante angosto, como verán, ¿no? O sea, algo bastante preciso, digamos. Bien acotado el intervalo. Ahora, ¿qué pasa si yo digo lo siguiente? La verdadera nota promedio va a estar entre 4 y 9. Fíjense que al darle un intervalo tan ancho, o sea, un límite inferior y un límite superior tan ancho comparado entre los dos, obviamente, que tengo bajo riesgo de equivocarme. O sea, que tengo una gran confianza en que la estimación esté buena. Ahora, no quiere decir que sea precisa. Al contrario, estoy perdiendo mucha precisión. Porque lógicamente es muy probable que la verdadera nota promedio esté entre 4 y 9. Pero estoy haciendo un intervalo muy ancho, muy impreciso. Entonces, obviamente que a intervalos más cortos es como que tengo más precisión, pero corro más riesgo de equivocarme, ¿sí? Entonces, cuidado con el análisis de esas relaciones, ¿no? Bueno, por último, tienen comparado respecto de Z. ¿Qué pasa cuando Z crece? ¿Qué pasa con el riesgo y qué pasa con la confianza? Bueno, obviamente que si Z crece, disminuye el riesgo, y eso lo pueden ver fácilmente en la gráfica, ¿no? Fíjense si vuelvo a la gráfica de Z. Fíjense, si Z crece, o sea, el valor de Z se va haciendo más grande, ¿qué probabilidad va bajando? La probabilidad de los extremos. La probabilidad de los extremos, recuerden que era alfa, era el riesgo, ¿sí? Entonces, a Z cada vez mayor, el riesgo va a bajar
y la confianza va a crecer. Si el Z es más chiquito, si el Z decrece, el Z se va acercando a cero, el Z va decreciendo la confianza y va creciendo el riesgo, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice la relación acá al final, ¿sí? Por eso digo, estas relaciones no es para que se las aprendan de memoria, sino para que las vean lógicamente y bueno, si las quieren comparar con los gráficos y analíticamente las pueden hacer para estar más seguros, ¿sí? ¿Se entendieron estas relaciones? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, a continuación, si no hay preguntas, a ver en el chat, vamos bien. A continuación, fíjense en que dice que en la realidad, rara vez se conoce la desviación poblacional o la varianza poblacional. Porque si no trabajamos con la población, generalmente estamos haciendo estudios muestrales, ¿sí? Entonces, la desviación que se tendría como dato sería la desviación muestral corregida, es decir, la desviación proveniente de la muestra. Recuerden que la que estamos usando es la muestral corregida, ¿no? Cuando trabajo con muestra, es desviación estándar muestral corregida. Entonces, si estamos trabajando con una muestra, se usa la desviación muestral corregida. Bueno, este sería otro caso que se utiliza, que cuando la varianza poblacional es desconocida, en vez de aplicarse normal, se aplica t-de-student, ¿sí? Nosotros recibimos un primer caso que decía, si la varianza poblacional es conocida, la media de la muestra tiene distribución normal, por eso aplicábamos z y usamos la tabla normal. Bueno, acá estaríamos en otro caso. Si la varianza poblacional no es conocida, sería este caso, no es conocida la poblacional, sí es conocida la muestral, se aplica distribución t-de-student. Entonces, nuestro nuevo estadístico es el que ven allí. T igual a x barra menos mu. Fíjense que es igual a z, nada más que en vez de llamarlo z lo llamamos t, pero cambia el denominador, ¿no? En el denominador antes iba la desviación poblacional, porque era conocida, y ahora usamos la desviación muestral corregida, ¿sí? Desviación muestral S, ¿sí? Entonces, es algo similar, pero cambia conceptualmente algunas cuestiones, ¿no? Por supuesto que aplicamos la distribución T, que ustedes ya la conocen, del capítulo 7, que en aquel momento dijimos que la íbamos a utilizar para estimación de medias. Bueno, acá la estamos utilizando para estimar medias, ¿sí? ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando se dé ese caso, que querramos estimar una media con varianza poblacional desconocida, ahí se aplica distribución t-de-student. Bueno, hago todo el mismo desarrollo que hicimos antes, pero trabajado con t. Fíjense que lo pongo a nivel probabilidad, t entre dos puntos, uno negativo y uno positivo. Recuerden que la t también era simétrica, la media era 0, la confianza va a estar al medio, como siempre, el riesgo distribuido en dos partes iguales, es simétrico, entonces el mismo procedimiento de antes. Por lo tanto, ¿cómo van a quedar los límites cuando trabajemos con este caso? Bueno, va a quedar el estimador, que sería la media de la muestra, menos t veces la desviación de la muestra sobre raíz de n. Límite inferior, límite superior, la media de la muestra más t por la desviación de la muestra sobre raíz de n. Por supuesto, a nivel probabilidad le agregan la confianza, ¿no? Fíjense que lo mismo que vimos antes, la misma estructura de límites, sería el estimador más el error de estimación, o el estimador menos el error de estimación. Lo que pasa es que el error de estimación antes era z por la desviación poblacional sobre raíz de n. Bueno, el error de estimación ahora va a ser t por la desviación de la muestra sobre raíz de n, ¿sí? Un ejemplo. Con el mismo de antes, con los mismos números de antes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no se conoce la varianza poblacional. Se toma una muestra de 20, ¿sí? Una muestra de 20, que da una resistencia media de 3.250, pero ahora le agrego como dato la varianza de esta muestra. Entonces, si la varianza, ojo cómo están estructurados, cómo está redactado el ejercicio, ¿no? Esto se lo aclaro porque tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense que dice, se toma una muestra de 20, y luego de eso dice que se toma da una media de 3.250 y una varianza de 800. Fíjense que la varianza esa que dice de 800, a ver, no dice que es varianza poblacional, ni dice que es varianza muestral.
Pero fíjese que está claramente en el texto, está claramente después de donde dice se toma una muestra. Entonces, si se dice que se toma una muestra y de allí arroja una media de tanto y una varianza de tanto, se sobreentiende que esa varianza es una varianza muestral, es una varianza de esa muestra. Ahora, si yo le cambio el enunciado y le digo, se conoce que la varianza es de 800, y luego se toma una muestra de 20 dando una media de 3250, bueno, ahí está cambiando la cuestión. La varianza no se estaría tomando de la muestra, está redactada antes. Se supone que sería varianza poblacional, entonces tendrían que aplicar normal. Entonces, cuidado a la forma de redactar los enunciados, como están redactados, ¿no? Por allí puede incluir una trampita, cuidado. O sea, asegúrense que si proviene de la muestra el dato es varianza muestral. Ahora, si no proviene de la muestra, por ahí le están dando la poblacional. Tengan cuidado. Bueno, fíjense en que desarrollado la distribución T, habría que ir a buscar el T a la tabla. ¿Cómo entramos a la tabla T? Bueno, recuerden que ustedes, para conocer T, trabajan con la tabla que acumula a la izquierda, no con la que le estoy mostrando yo ahora. Yo ahora le estoy mostrando la que uso yo, que acumula a la derecha. Ustedes para entrar a buscar el T harían lo siguiente. Si el tamaño de muestra es 20, tendrían que entrar con 19 grados de libertad. Entonces ustedes irían a la tabla T, 19 grados de libertad, ¿correcto? En la parte superior de la tabla, donde yo tengo 0,025, ustedes seguramente tendrían 0,975, que es lo que habría acumulado a la izquierda del T positivo 2,093, ¿sí? Entonces, como yo estoy buscando el T positivo, ustedes deberían trabajar con lo que hay acumulado a la izquierda. Y según los datos de ustedes, habría acumulado 0,975. ¿Por qué 0,975? Porque no se olviden que en este ejercicio la confianza era 0,95, pero le tienen que agregar el extremo de la izquierda, que era 0,025. Entonces, acumulados van a tener 0,975. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, si entran con esa probabilidad, a ustedes, en la tabla de ustedes, le va a figurar el valor que a mí me figura, 2,093. Lo que pasa es que yo uso la tabla que acumula a la derecha, entonces estoy entrando con la probabilidad complementaria que es 0,025. Ustedes tienen la tabla que acumula a la izquierda, acostúmbrense a la tabla que acumula a la izquierda. Entonces, de esa manera sale T. Bien, volvemos a los límites. Entonces, la media de la muestra, le resto T veces la desviación, en este caso de 28,28, la raíz cuadrada de 800 seguramente, 28,28 sobre raíz de 50, en el límite superior hago lo mismo, pero sumado, y llego a un límite inferior de 3,241 y un superior de 3,258. Por supuesto que la interpretación, como siempre, ¿no? Con un 95% de confianza, se estima que la verdadera o el verdadero promedio, la resistencia promedio de la compresión estaría entre 3.241 y 3.258. Siempre hagan referencia a la confianza con la que están trabajando. ¿Se entendió este caso? ¿Alguna pregunta cuando se usa T? ¿Vamos bien? Bueno, ahora sí le hago la siguiente aclaración. La tabla T que tienen ustedes, seguramente, a ver si la tengo a mano acá, denme un minutito. Sí, la tabla T que tienen ustedes, para confirmarle, trabaja hasta un N de 30. Fíjense que está hasta 30 grados de libertad, si no me equivoco, la tabla de ustedes. Quiere decir que trabaja para pequeñas muestras. Es por eso que yo el ejemplo que le estoy proponiendo acá, se lo estoy poniendo con una muestra pequeña para que en la tabla figuren los grados de libertad, ¿sí? Imagínense que yo le hubiera dado una muestra de tamaño 40, ¿sí? O sea, el mismo ejemplo de ahora, pero con una muestra de 40, ustedes en la tabla de ustedes no tienen 39 grados de libertad, ¿sí? Entonces no podrían buscar el valor T usando la tabla de ustedes. Es por eso que en mucha bibliografía, inclusive en el apunte, ¿sí?
cuando tengan este caso, pero la muestra es grande, recuerden que grande se considera mayor de 30 se considera muestra grande, se vuelve a utilizar normal, ¿sí? Es decir, se vuelve a trabajar con distribución normal. Entonces, es el caso que le voy a desarrollar ahora. Fíjense en que vuelven a utilizar distribución normal. Fíjense que el denominador dice desviación de la muestra, porque sería desviación poblacional desconocida. Estaríamos hablando que sigue siendo desconocida, pero muestra grande ahora. En vez de ser muestra chica, muestra grande. Entonces, al ser muestra grande, en vez de trabajar con T, se vuelve a usar normal. Porque recuerden que dijimos que la distribución T, cuando crece en los grados de libertad, tiende a la normal, tiende a ser simétrica como la normal. Entonces es lo que estamos haciendo. Al ser una muestra grande, mayor de 30, podemos volver a utilizar la normal. Esto quiere decir que la T y la normal dan prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense que vuelvo a hacer todo el desarrollo, ¿sí? Obviamente que en el denominador no uso desviación poblacional, sino sigo usando desviación muestral, ¿sí? Pero cambio el tamaño de la muestra. Entonces el desarrollo me queda de la siguiente manera. Los límites serían la media de la muestra menos z, que sí lo sacaría de la normal, por la desviación de la muestra sobre raíz de n. Bueno, tienen el desarrollo con este nuevo ejemplo, ¿sí? Entonces en el apunte de ustedes seguramente van a tener los tres casos. Hay bibliografías que este tercer caso ya prácticamente no lo hace. ¿Por qué? Porque no trabaja con una tabla manual. Entonces los grados de libertad, sean chicos o sean grandes, aplican directamente T. ¿Cuándo se aplica T? Cuando la varianza poblacional es desconocida. No importa si la muestra es pequeña o es grande. Los software directamente aplican T, ¿sí? Entonces, en muchas bibliografías van a ver que hay dos casos nomás. O varianza conocida y se aplica normal, o varianza desconocida y se aplica T. Bueno, ustedes, como tienen tablas manuales, tienen como ese tercer caso, que si la muestra es grande, pueden volver a usar normal. ¿Se entendió? ¿Queda claro? Bueno, el software que van a usar ustedes, el InfoStat, seguramente trabaja con T, porque el software no tiene problema, obviamente, en el tema de los grados de libertad, ¿sí? Es más, consúltenlo con la profe del práctico, pero generalmente hay software que utilizan todos los datos como muestral, es decir, que la base de datos completa la considera una muestra, ¿se entiende? Entonces, resuelve como si fuera una muestra. Obviamente que eso depende del software, pero bueno, en algunos casos, creo que el InfoStat creo que es así, ¿no? Lo trabaja como una muestra, por lo tanto, usaría la estimación con la distribución T. Bueno, esto sería estimación de mu. ¿Preguntas? ¿Se entendió? Fíjense en que el desarrollo es siempre parecido, van cambiando los casos, nomás. Se tiene que entender la lógica, ¿sí? ¿Preguntas? Si no, empezamos con estimación de otro parámetro. Esto último, profe, es cuando hacíamos la estandarización de la normal, porque no nos daban las tablas para calcular. Ahora que tenemos el software, ¿podemos hacerlo de la otra forma? Sí, digamos, no, a ver, la estandarización, a ver, yo estoy hablando de este tema, ¿no? De los temas que vieron para atrás, o sea, capítulo 7, capítulo 6, cuando vieron normal estándar, bueno, eso depende con qué variable trabajan. Por ejemplo, a ver, el Excel, un ejemplo del Excel. El Excel tiene funciones para trabajar con la normal, una función llamada distribución normal, y para encontrar probabilidades, ¿qué tienen que ingresarle al Excel? Le tenían que ingresar el valor de X, o sea, la variable continua X, no sé, por ejemplo, no sé, 65 kilogramos, el valor de la media, ¿sí? Y el valor de la desviación. Eran los tres datos que había que ingresar a la función, y que es lo que le devolvió el Excel, la probabilidad acumulada a la izquierda de 65 kilogramos. Ahora, si en vez de utilizar la función distribución normal, usan la función distribución Z, ¿sí? La Z, o sea, la normal estándar, bueno, el Excel no pide tantas cosas, porque ya sabe que la media es 0 y la desviación 1. Entonces lo único que pide es el valor de X, o el valor de Z. Entonces usted le ingresa el valor de Z y el Excel le da la probabilidad que hay a la izquierda de ese valor Z, ¿sí? Bueno, con el InfoStat pasará algo parecido. Ustedes vieron ciertos temas que ya lo trabajaron como modelo continuo, ¿sí? Ahora, en estimación, propiamente dicho, por allí, si les toca un tema de un ejercicio
en el trabajo que tengan que hacer estimación, bueno, probablemente lo trabajen con la distribución T porque el software trabaja así, porque el software lo considera una muestra. ¿Está claro? Entonces, al considerar una muestra, es como que ustedes aplicarían el segundo caso, digamos. Confírmenlo con el profe, en todo caso, cuando les dé el práctico, asegúrense que el software trabaje de esa manera, ¿sí? Si el software lo considera una muestra, obviamente que estaría trabajando seguramente con la distribución T. Si el software no lo considera una muestra, bueno, ahí podría darse el caso de acuerdo al tamaño. ¿Se entiende? Sí, yo le preguntaba a modo analogía nomás, digamos, en los casos de uso. Bueno, pero por eso le digo, sí, queda. Para mayor verificación del software, siempre consulte con el profe del práctico, porque es la que está trabajando permanentemente con el práctico, con el software, y es lo que le dice a ustedes, ¿no? No quiero contradecir lo que le diga ella. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Bueno, seguimos con la estimación de otro parámetro. Dejamos la media, vamos a estimar proporción poblacional. Por supuesto que la lógica siempre va a ser la misma. Seguimos con estimación por intervalo, es decir, vamos a calcular dos límites, pero cambiamos el parámetro a estimar, una proporción poblacional. Y recuerden que cuando vimos también en el capítulo anterior el teorema central del límite, les dije que la proporción de la muestra tenía distribución normal si la muestra era grande. Entonces ustedes, cuando tengan este tema, seguramente en el ejercicio de guía debe pasar, trabajan con muestras grandes. Al trabajar con muestras grandes, pueden estandarizarlo y llevarlo a normal y trabajar con distribución normal. O sea, acá en la estimación de P van a trabajar con un solo caso, digamos, van a trabajar con la normal, ¿sí? Entonces, obviamente que despejando, utilizando esta fórmula como fórmula base, al despejar y desarrollar me quedaría de esta manera, ¿no? El límite inferior me va a quedar al estimador, que sería la proporción muestral. No vayan a confundir de estimadores. Si estimamos mu, el estimador es X barra. Ahora, si queremos estimar una proporción, nada que ver lo que vimos recién, ¿no? Acá el estimador sería la proporción muestral. Bueno, la proporción muestral, ¿qué le tengo que restar para el límite inferior? Le tengo que restar z veces la desviación. Y la desviación, cuando hablábamos de P, era la raíz de P por 1 menos P sobre N. Recuerden que esta raíz la vimos en el capítulo pasado cuando vimos las relaciones, ¿no? Dijimos que la desviación de la proporción muestral cumplía una relación que decía que era igual a la raíz cuadrada de P por su complemento sobre N. Esto se daba cuando el muestreo era con reposición, y cuando era sin reposición se le agregaba un factor al final, ¿sí? El factor de la raíz cuadrada del factor. Bueno, esta fórmula que están viendo ustedes sería para el límite inferior y para el límite superior para estimar la proporción poblacional mediante intervalos, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes, el error de estimación conceptualmente, ¿cómo surge? De hacer el estimador menos el parámetro, proporción muestral menos proporción poblacional. Sabemos que no se puede calcular de esa manera, porque la verdadera proporción no la podríamos conocer, para eso estamos haciendo la estimación. Entonces el error de estimación sí lo podríamos calcular con la fórmula que tienen allí, ¿sí? El error queda z veces la raíz de P por Q sobre N, ¿sí? Que es lo que sumamos y restamos en los límites. Fíjense que la misma estructura que vimos antes con media, ¿no? Es el estimador más menos el error de estimación. Obviamente que acá cambia la variable, es proporción muestral la variable, y el parámetro es proporción poblacional. Pero la lógica, la estructura genérica sigue siendo la misma. Veamos un ejemplo numérico. Un complejo hotelero necesita estimar el porcentaje de turistas que requerirán estadía con pensión completa en las próximas vacaciones invernales. Fíjense que acá la estimación la pide en porcentaje. Nosotros cuando hablamos estimación de P, estamos hablando de proporción, ¿sí? Entonces, cuidado cómo pide el ejercicio. Si el ejercicio pide en porcentaje, habrá que pasarlo a porcentaje. Si pide en términos de P, estamos hablando de proporción. Bueno, seguimos. Para ello se utilizó información pasada
en la cual 500 turistas, ese sería el tamaño muestra, de 500 turistas, 100 requirieron este tipo de pensión. Recuerden que estamos hablando de proporción, y al hablar de proporción, estamos hablando de proporción de éxitos. Es decir, hay que ver a qué consideramos éxitos. Bueno, acá aparentemente considera éxito a los que requirieron ese tipo de pensión, ¿sí? Supongamos que, no sé, es una pensión completa, ¿sí? Entonces, hay 100 éxitos en 500. Entonces, 100 éxitos en 500 me daría la proporción muestral. Como verán en la fórmula desarrollada, tienen que 0,20 es la proporción muestral. ¿De dónde sale ese 0,20? Bueno, es la proporción de éxito de la muestra. 100 en 500. Bueno, ¿qué le restamos y qué le sumamos? El error de estimación. ¿De dónde saco Z? Bueno, recuerden que Z sale de la tabla normal. Fíjense que estoy usando la misma confianza de antes, 0,95. Por lo tanto, el Z que le correspondía era 1,96. No le cambié los números para que no se vuelvan locos, ¿sí? Estoy trabajando con los mismos valores, ¿sí? Por supuesto que dentro de la raíz va P, el P de la muestra, por su complemento sobre 500, ¿sí? Al medio queda el P poblacional, que es el que estoy queriendo estimar, por supuesto. El límite superior al estimador, 0,20, le sumo el error de estimación, que sería 1,96 por raíz de 0,20 por 1 menos 0,20 sobre 500. Con lo cual llegamos a un resultado final del límite inferior puesto en proporción 0,16 y 0,23. Ahora, como me lo pedí en porcentaje, fíjense que la interpretación la hago en porcentaje. Es decir, que se estima con un 95% de confianza, ahí habría que agregarle eso a la interpretación, se estima con un 95% de confianza que el porcentaje de turistas que requieren ese tipo de pensión estaría entre un 16 y un 23%. Si el ejercicio no pide en porcentaje y pide en proporción, lo interpretan en términos de proporción. ¿Queda claro? ¿Se entendió el desarrollo de la estimación de P? ¿Algo para repetir? Si hay algo para repetir, repito. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se obtendría Z en ese caso, igual que los otros? De la misma forma que lo otro, es decir, si la confianza es 0,95, no te olvides que 0,95 es el área del medio, o sea, la confianza es la parte del medio. Pero para entrar a la tabla, ustedes no entran con la parte del medio, ustedes entran con todo lo que es acumulado a la izquierda. Entonces le tenés que agregar 0,025 más. Entonces eso hace que lo acumulado a la izquierda del Z que vos buscas, a la izquierda, a ver, vos a la tabla tenés dos formas de entrar a la tabla. Si buscas la probabilidad, tenés que saber cuánto vale Z. Esa es una forma de entrar a la tabla. En muchos ejercicios del capítulo 7, vos conociendo el Z, ibas y buscabas la probabilidad. Ahora pasa al revés. Ahora, yo quiero buscar el Z sabiendo la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? ¿Cuánto hay a la izquierda del Z que yo busco? ¿Cuánto hay a la izquierda? 0,95 más 0,025, que es lo que hay en una de las colas. Entonces, esa es la probabilidad que tengo como dato para ir a la tabla, y en base a la columna y ese valor, a usted le va a figurar Z 1,96. ¿Se entiende? Digamos, ¿qué manejo de tabla eso? Sí, gracias, profe. Bueno, lo mismo pasaría acá, en esta estimación de P, con el tema del tamaño de la muestra. Es decir, en la realidad, primero debería obtener el tamaño de muestra. Primero debería obtener el tamaño de muestra. ¿Cómo llego a obtener el tamaño de muestra? Bueno, despejo, podría despejar de esta fórmula que tienen acá, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen el error igual a Z veces la raíz de P por Q sobre N. Bueno, habría que despejar N de allí, o despejar N de acá arriba, como quieran, ¿sí? O despejar N de acá arriba. Obviamente que el numerador pasa a ser E, recuerden que el numerador pasa a ser E. Entonces, al despejar N, me queda que N es igual a Z al cuadrado por P, por 1 menos P, sobre el error al cuadrado, ¿sí? Esa sería la fórmula final de N. Entonces, para encontrar el tamaño de muestra, deberían aplicar eso. Fíjense que ahí hay un ejemplo.
Bueno, acá pasa lo siguiente, tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense que ahí le hago alguna aclaración. Le hago alguna aclaración interesante. Fíjense que dice, como P, fíjense que la fórmula usa P, ¿no? Fíjense que dice Z al cuadrado por P, por 1 menos P, sobre E cuadrado. Bueno, a ver, vamos a volver, porque acá a algunos alumnos les puede confundir. Vuelvo a la fórmula de los límites. Cuando yo estoy haciendo la estimación de P mayúscula, o sea, el P poblacional, obviamente que lo hago a partir de datos muestrales, ¿correcto? Entonces, si yo tomo una muestra, lo que sí puedo calcular es la proporción muestral. Por eso es lo que uso en la fórmula de los límites, la proporción muestral, que es lo único que conozco. 0,20 y dentro de la raíz también va la proporción muestral, 0,20. ¿Claro? O sea que dentro de la raíz, si ustedes quieren, a ese P que está dentro de la raíz le podrían poner P sombrerete, ¿sí? Porque es la proporción de la muestra que estoy utilizando. Ahora, cuidado, cuando busco el tamaño de la muestra, fíjense que la fórmula dice Z al cuadrado por P, pareciera que dice P mayúscula, ¿no? Por 1 menos P, o sea, su complemento, sobre el error cuadrado. Acá, ¿qué pasa? ¿Yo conozco el P de la población? No, no lo conozco, porque si lo conociera, no haríamos la estimación. Ni siquiera estaría buscando el tamaño de muestra. ¿Para qué voy a hacer la estimación si conozco el verdadero P poblacional? Si casualmente a P poblacional lo estoy estimando, porque no lo conozco, sino que quiero hacer una estimación. Entonces ese P no podría ser el poblacional. Pregunto, ¿podría ser el P de la muestra? Tampoco. Porque si todavía no encontré el tamaño de muestra, tampoco podría calcular el P de la muestra. ¿Se entiende la lógica? O sea que tampoco podría ser el P sombrerete. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué P utilizo? Si no es el poblacional y tampoco el de la muestra. Bueno, fíjense que ahí aclara. Suele haber dos situaciones, ¿sí? Una es que se utilice un P por experiencia pasada, por experiencia anterior, ¿sí? Por ejemplo, yo le podría decir a ustedes, bueno, se sabe que la proporción de aplazado en el primer semestre fue 0,30. Bueno, uso ese P por conocimiento pasado, por experiencia anterior, por tener alguna idea de P. Si se da esa idea o esa experiencia pasada, uso ese P. Por supuesto que si P es 0,30, su complemento va a ser 0,70, ¿no? Ahora bien, otros, en vez de usar ese P, o si no se conoce, a ver, si no hay ninguna información pasada, se suele seguir otro criterio. ¿Cuál es el criterio? Que P y Q valgan lo mismo. Es decir, que P valga 0,50 y 1 menos P valga 0,50. Entonces, en la formulita de N, ahí arribita, quedaría Z al cuadrado por P 0,50 por 1 menos P 0,50. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se usaría ese P 0,50 y ese Q 0,50 o su complemento 0,50? Porque, a ver, uno para ganar seguridad, les pregunto a ustedes, uno para ganar seguridad, ahora lo quiero llevar a la parte lógica de la razón, ¿no? Uno para ganar seguridad en la estimación, ¿tendría que elevar el tamaño de la muestra o trabajar con una muestra más chica? ¿Cuánto ganaría seguridad en la estimación? Cuando crezca N, ¿correcto? Es decir, gano seguridad al tomar una muestra más grande. ¿Cuándo voy a obtener una muestra más grande? Cuando crezca el numerador, seguramente. Cuando el numerador sea más grande, me va a dar un N más grande, ¿correcto? Bien, ¿cuándo va a crecer el numerador? Bueno, estoy hablando de cuándo crece a partir de los factores de P y de 1 menos P, ¿no? Obviamente que los otros factores también incluyen, pero en este caso tomemos los valores P y 1 menos P. ¿Cuándo va a crecer el numerador? Cuando el producto P por N menos P sea lo más grande posible. Cuando ese producto entre P y 1 menos P sea lo más grande posible, va a crecer seguramente el tamaño de la muestra. Bueno, ese producto, ¿cuándo va a ser lo más grande posible? Cuando P y Q valgan lo mismo. Fíjense en que si P y Q valen lo mismo, el producto me va a dar 0,50 por 0,50 me va a dar 0,25. Supongamos que P vale 0,6 y Q vale 0,4. El producto me va a dar 0,24, me va a dar un valor más chico. Supongamos que P vale 0,7 y Q vale 0,3.
0,7 por 0,3 me va a dar 0,21. El producto me va a dar un valor más chico. Es decir, que el valor más grande de ese producto va a ser cuando P y Q valgan lo mismo, cuando valga 0,50 y 0,50. Entonces, eso se suele utilizar cuando no hay ninguna información de P y se quiere tomar un tamaño de muestra para luego hacer la estimación. ¿Se entendió? ¿Queda claro? A ver, voy al chat. Parece que se entendió. Bueno, en el ejemplo, fíjense que para encontrar el tamaño de muestra, a ver si hay una pregunta. Bueno, se entiende. En el ejemplo, fíjense que para encontrar el tamaño de muestra, como antes, ¿no? Es decir, tengo que definir cuál es el error que estoy dispuesto a tolerar, y cuál es la confianza con la que quiero trabajar. Lo mismo hicimos cuando encontramos el tamaño de muestra cuando trabajamos con media, ¿no? Había que definir el error dispuesto a tolerar y la confianza con la que voy a trabajar. Bueno, seguramente en este ejemplo sigo trabajando con la confianza 0,95, por eso el Z sigue siendo el mismo, 1,96, ¿sí? Sigo trabajando con los mismos numeritos, fíjense que P me da 0,20 y 1 menos P, y 1 menos P, 1 menos 0,20. Obviamente que estoy aplicando el mismo P conocido de antes. Si no conociera ningún P, obviamente que tendrían que aplicar este criterio que expliqué recién, ¿sí? Podría ser P 0,50 y Q 0,50, ¿sí? Bueno, y ahí en el denominador va a estar el error que uno está dispuesto a tolerar. Bueno, en este ejemplo yo agregué que el error que estoy dispuesto a tolerar es un 3%. Cuidado acá, y no confundir, porque cuando hablamos de proporción, a ver, cuando hablamos de media, el error, que es lo que ustedes suman y restan en los límites, es una medida, digamos. Es decir, el error podría ser más o menos 15 kilogramos, más o menos 1.500 pesos, ¿sí? O sea, es un valor, más o menos 150 gramos. En proporción, el error generalmente viene en términos de proporción o de porcentaje, ¿sí? Entonces, fíjense que acá viene en términos de porcentaje. Pasado a proporción es 0,03. Fíjense, yo al error se lo doy como un porcentaje, 3%. Pasado a proporción sería 0,03. ¿Sí? Reemplazo y llego a un tamaño de muestra de 6,83 como mínimo. O sea, es el tamaño de muestra que debería tomar en la cantidad de turistas, ¿sí? Si quiero tener una confianza del 95% y que el error no supere el 3%. Eso es lo que dice el procedimiento. Ahora, ¿por qué le decía cuidado con estos valores de error? Porque piensen lo siguiente. En este mismo ejercicio, ¿qué pasaría si yo le digo que la confianza es el 95%, como lo es en este ejercicio la confianza del 95%, y le digo que el error dispuesto a tolerar máximo sería 5%? Le cambio, en vez de poner 3%, le pongo 5%. Entonces, el error que iría en la formulita acá abajo, en el denominador, que está elevado al cuadrado, sería 0,05. Ahora, cuidado, que ese valor no tiene nada que ver con alfa, que en este mismo ejercicio sería 0,05. Porque si yo a ustedes le digo que la confianza es del 95%, el riesgo, que sabemos que se llama alfa, sería 0,05. Y el error, le estoy diciendo que también va a valer 0,05. Entonces, cuidado que son dos términos diferentes, que por allí numéricamente los puede confundir. Entonces, una cosa es el riesgo, que puede ser 0,05, 0,01, 0,10, según la confianza, es el complemento de la confianza. Y el error, que también al ser una proporción, toma valores también de 0,0 y algo. Entonces, cuidado de saber diferenciarlos. Entonces, una cosa es el error dispuesto a tolerar y otra cosa es el riesgo que se tiene en el planteo del problema. Entonces, cuidado. ¿Se entiende la diferencia?
Si necesitan que repita algo, repito. Bueno, aparentemente se entiende, ¿sí? Bueno, por supuesto que vuelvo a repetir lo mismo de antes. En el caso que se vuelva a trabajar con un muestreo sin reposición, que haya que hacer doble etapa, digamos, se puede aplicar la formulita que tienen ahí abajo para encontrar el tamaño de muestra definitivo, ¿sí? O sea que el n sub 0 pasaría a ser el 683 que calcularon en la primera etapa, ¿sí? Entonces se aplica un doble proceso, digamos, ¿no? Bueno, con esto estaríamos terminando lo que es estimación de media y estimación de P. Hasta acá voy a llegar hoy, para no meterle tanto en la cabecita, ¿sí? Vamos a dejar pendiente la estimación de la varianza, que es lo que vamos a ver para terminar el capítulo, ¿sí? Estimación de la varianza. Bueno, es muy probable que este tema no se lo incluya en el trabajo o en el parcial, lo que es estimación de la varianza. Recuerden que yo en el capítulo 8 le dije lo mismo, ¿no? La distribución muestral de la varianza muestral corregida se las voy a publicar, pero posiblemente no la vean en el parcial. Bueno, acá pasaría lo mismo con la estimación de la varianza. Posiblemente no sea tema de trabajo de parcial, pero sí se las voy a dar seguramente, o se las voy a subir publicada, o se las voy a dar la clase que viene, porque en un final se los puede tomar. ¿Está claro? Entonces queda pendiente la estimación de la varianza. En todo caso, antes de empezar el capítulo 10, retoco este tema, ¿sí? Lo más probable es que también lo suba, o ahora o la semana que viene. No creo que en el trabajo se lo tome, pero recuerden que para estimar varianza se usa chi cuadrado, no se usa t, sino se usa chi cuadrado. Entonces aplicaríamos algo parecido, pero con otra distribución, con chi cuadrado. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Si hay preguntas, los escucho, si hay algo para revisar. Si no, los libero. Que tengan buena semana. Lean bien el instructivo, bien en detalle, y por favor, cumplan con lo que dice el instructivo. Es estricto el instructivo, en la formación de los grupos, es estricto en cómo tienen que enviar el trabajo, cómo, cuándo, quiénes. Posiblemente creo que el instructivo habla de que lo puede enviar uno por grupo, si no me equivoco. Lean bien si es uno por grupo o hace falta que lo envíen todos, pero todos tienen que estar. Bueno, lean bien el instructivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si hay dudas, por supuesto, preguntan con su profe de práctico en la clase práctica durante la semana. Y si tienen dudas teóricas con los que venimos viendo, me preguntan a través del foro. Si no, los libero, espero un ratito en línea para esperar si hay alguna pregunta. Bueno, buena semana para los que se retiran. Escucho. Me quedó una duda. En la estimación de la media, teníamos la media desconocida y la varianza conocida. No. A ver, obviamente, que si estamos estimando, es porque al parámetro media no lo conocemos. O sea, si uno conoce mu, no pierde la estimación, no hace la estimación, ¿sí? Claro, obviamente sí. Que la media es lo que queremos estimar, pero por allí puede haber datos de la varianza poblacional, una estimación de la varianza, o se supone una varianza conocida. A eso se refiere cuando se dice varianza conocida, que es finita y conocida. La población claro. Es finita, ¿está claro? Sí, y la pregunta iba por el lado de que para el tamaño de muestra era desconocida. Claro, ustedes, si la varianza es desconocida, cuando digo varianza desconocida, estamos hablando siempre de la poblacional, ¿sí? Si es desconocida, ya no se aplica normal, sino que se aplica T, ¿sí? A no ser que la muestra sea grande y la T prácticamente se hace como la normal. Por eso han visto ese tercer caso que yo decía, ¿sí? Pero teniendo software, lo pueden trabajar directamente como T, cuando la varianza poblacional es desconocida. Bien, perfecto. Ahí me quedo. Gracias. Bueno.
A ver, un alumno que me dice acá no le queda claro cómo entrar a la tabla. A ver, le pediría que si tiene la tabla normal Z, la tenga a mano. ¿La tiene a mano? Búsquela, le doy tiempo. Bueno, a ver, me contesta bien, correcto. ¿Sí? A ver, vuelvo a la gráfica de normal para contestar lo que me está poniendo por el chat. A ver, vamos a la gráfica. Aquí está. Bueno, a ver, ¿cómo trabaja la tabla que ustedes tienen? Vamos a la tabla que ustedes tienen. La tabla que ustedes tienen brinda Z negativos y Z positivos. Es decir, lo que tienen en el eje horizontal allí en la gráfica, la tabla de ustedes le brinda los dos valores, tanto el negativo como el positivo. Ahora, ¿qué tengo que conocer para buscar cualquiera de esos Z? Tengo que conocer lo que he acumulado a la izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que usted quiere buscar el Z de la izquierda. Entonces, usted sabe que por el ejercicio que hemos estado haciendo, hemos dicho que el 1 menos alfa es 0,95. O sea, la confianza es 0,95. Quiere decir que el 5% restante lo tiene distribuido en dos partes iguales. Entonces, a la izquierda, el alfa sobre 2 de la izquierda mide 0,025. Entonces, para buscar ese Z negativo que usted tiene ahí en la tabla, en la gráfica, tiene que conocer lo que hay acumulado a la izquierda. Entonces, en este caso hay 0,025. Si usted entra con 0,025 en la tabla que usted tiene, le va a dar que Z vale menos 1,96. ¿Correcto? Ahora, vamos a suponer que en vez de buscar ese Z, usted busca el otro, el positivo. Busca el positivo. ¿Cuánto hay a la izquierda de ese Z positivo? En la gráfica, fíjese que a la izquierda tiene la confianza, que es 0,95, más el extremo izquierda, que es 0,025, que es lo que me está poniendo en el chat. Si usted suma esas dos probabilidades, da 0,975. Si usted entra a la tabla con 0,975, le va a dar el mismo Z, pero el positivo. Le va a decir que Z vale 1,96. Entonces, usa cualquiera de los dos, total en los límites, en un caso lo resta y en el otro lo suma. O sea, el Z va a ser 1,96. Lo que pasa es que cuando calculamos el límite inferior, obviamente que el límite inferior, bueno, hasta ahí entendió cómo se buscó Z, ¿entendió? ¿Queda claro? Bueno, ahora aclaro lo siguiente, Obviamente que el límite inferior va a ser más chico que la media, que el valor de la media. A ver, si la media de la muestra da 60 kilogramos, el límite inferior va a ser un valor menor a 60 kilogramos. Por eso lo resto. Por eso hago menos Z veces el desvío sobre raíz n. El límite superior va a ser un valor mayor a 60 kilogramos. Entonces, por eso lo sumo. Entonces, usted busque el Z, cualquiera de los dos. Obviamente que se buscan de diferente manera, pero busque el Z, cualquiera de los dos. Después, al aplicar la fórmula, ya lo está restando por un lado y lo está sumando para el otro. ¿Queda claro? Lo que pasa que antes había tablas que no trabajaban con el Z negativo. Entonces, al no dar el Z negativo, el único Z que daba la tabla era el positivo. Entonces, para buscar ese Z había que acumular todo lo que había a la izquierda, 0,975. Usted tiene la facilidad de que también les da el Z negativo. O sea que pueden entrar con 0,025 también y le va a dar Z. Bueno, si quedó claro, buena semana. Buena semana, profe. Cuídese mucho. Nos vemos.